Hoy en Pancho Pantalla, Perucho Conde. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Pedro Martínez era su nombre de pila. Perucho Conde su nombre artístico, con el cual a mediados de la década de los 60 comienza a darse a conocer en lo que era o lo que fue el extinto Canal 8 CBTV. Como actor, como escritor, como cantante, como humorista, como poeta, Perucho Conde da sus primeros pasos y fue a comienzos de la década de los 70 cuando se reúne en el programa Sin Nombre, lo que para ese momento había sido la división de Radio Rochela de Tito Martínez del Box, en ese mismo Canal 8 de CBTV. El programa Sin Nombre reunía a comediantes de la talla de Perucho Conde, Eduardo Martínez del Box, el hijo de don Tito Martínez del Box, que fue el productor del programa Sin Nombre, Jorge Citino, Américo Navarro, Pedro Soto, entre las mujeres Nelly Pujol y Lucía Rico, en fin, una pléyada de actores y actrices que estaban en ese programa y que Perucho Conde, no solo actuando sino escribiendo, colaboró de una manera activa. Perucho Conde también en el desaparecido Canal 8 de Venezolana de Televisión, de CBTV, se reúne con Cayito Aponte para un gran programa llamado Chisparate, que fue escrito por él y por el también desaparecido Pompeyo Izquierdo. En este programa también desarrollaron una gran cantidad de personajes, entre los cuales aparece el gran personaje de la vida de Perucho Conde, el criollo, el vernáculo llanero llamado Don Goyo Repollo. Era ese personaje que resaltaba y destacaba el venezolanismo y hacía poderosa denuncia social. Lo recordamos acostado en su hamaca, diciendo su recordada frase en la cual hacía la siguiente mención. Una vez que hacía la denuncia, él decía: es que no mejora nada el enfermo, ni que el pecho fuere hierro y los lomos de algarrobo. Parece loco, nada tan buena, decía Perucho Conde al terminar su personaje de Don Goyo Repollo, un personaje con el cual hizo hasta películas y fue imagen de famosas firmas comerciales como el Jugo Yuquerí, por mencionar a tan solo uno de ellos. Perucho Conde siguió su largo camino como actor, migrando hacia Venevisión a mediados de la década de los 70, y en Venevisión realiza su propio programa, en donde junto con Lucía Ricos crean lo que se llamó Perucho y Veneranda. Era un programa similar a lo que en una época también en Venevisión fue La Quinta de Simón. Era un programa en donde los llaneros se reunían en su casa y hacían vida en la capital. Y allí, precisamente en ese programa, debutó el también actor, hijo de Perucho Conde, Ponciano Martínez, que lo acompañó en muchas de sus aventuras artísticas. Perucho Conde, posteriormente a su pasantía por Venevisión, incluso estuvo un ratico por allí acompañando a Miguel Ángel Landa en Bienvenidos, se fue a lo que pudiéramos denominar su etapa radial. Estuvo presente en varios programas de radio en importantes emisoras, y en alguna de ellas fue donde creó otro de sus grandes personajes, el que nosotros conocimos como el Serrucho de Perucho, otro personaje de poderosa denuncia social. Allí Perucho Conde se encargaba de descargar, por decirlo de alguna manera, lo que tenía que ver con las carencias y las dificultades que pasaba el venezolano, y allí precisamente en el Serrucho de Perucho tenía un espacio creado para esa finalidad. Este Serrucho de Perucho llega en 1992 como uno de los personajes estelares del recién creado programa
llamado Chéverísimo, en el cual Perucho Conde estuvo hasta muy entrada la década de los 2000, momento en que desaparece de la pantalla el programa Chéverísimo. Es importante acotar y recordar que Perucho Conde fue, entre otras cosas, como escritor, el creador del célebre personaje de Trinity, el profesor de inglés de Américo Navarro. Este personaje lo intentó hacer como actor el propio Perucho Conde, pero al no tener éxito o al no encontrarle la vuelta, como se dice en el argot artístico, Perucho Conde decidió donarle o regalarle el personaje a Américo Navarro, que lo vistió, lo creó y lo recreó de tal manera que lo convirtió en el gran personaje de su vida. Pero este personaje del profesor Trinity fue una creación de don Perucho Conde, que en paz descanse. También tenemos que recordar que a comienzo de la década de los 80, Perucho Conde se convirtió en el primer gran rapero de habla hispana. ¿Por qué? Porque en aquella época en Estados Unidos había comenzado lo que se conocía como el rap, que fue lo que dio pie a lo que ahora conocemos como la música urbana, el hip hop, el reggaetón, y pare usted de contar cualquier cantidad de ritmos relacionados con lo que en aquella época fue el rap. Era en inglés y Perucho Conde escribe aquí en Venezuela lo que se conoció como la cotorra criolla, el rap venezolano de la cotorra de Perucho, algo que hacía denuncia de lo que estaba sucediendo en Venezuela en 1980, en 1981, hablamos casi de 45 años. Y era una historia, digamos, musicalizada, que decía más o menos así en sus comienzos. Decía: pidieron la cotorra y aquí estoy pues con mi cotorra criolla que no habla inglés. Vivo en Caricuao, trabajo en el Marqués, llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano y al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Y de mi apartamento en la UD3 me botan pa' la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Y por ahí se iba Perucho Conde cantando su cotorra criolla. Una cotorra que quedó en el recuerdo, en la mente y en el corazón de todos los venezolanos. Ese fue el gran Perucho Conde, un artista integral, maestro de maestros, que hoy ya no está con nosotros, pero que seguirá por siempre en el recuerdo y en la memoria artística de los venezolanos. Perucho Conde, que en paz descanse, fue Lo que yo vi en TV.